Ah, aquí hay dos Reus. Sí, soy yo, por dos. A ver. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que veamos algún tema en especial, algún problema en especial y ustedes lo van haciendo y bueno, lo vamos haciendo entre todos, ¿no? Profe, yo tengo una consulta más conceptual, más que de ejercicio. Bien, Mire, ¿puede escribir las ecuaciones del trabajo práctico número 2? Las de velocidad, bueno, absoluta, que es velocidad relativa más velocidad de arrastre, más el giro. velocidad es la velocidad absoluta es igual a la velocidad relativa más la velocidad de arrastre eh, y, Y la, la otra también. y de la aceleración, que sería la aceleración relativa más la aceleración de arrastre, que sería alfa vectorial de O1, omega vectorial de O1. ¿Vamos? ¿Coinciden con la que tienen ustedes? Sí, por lo menos con lo que tengo yo. Yo quería Bien, preguntarte, los últimos dos miembros, no me termina de quedar claro, o sea, cómo sacarlos, como qué giros son, para dónde giras, se me complica ahí. bien. Cálculo las aceleraciones más que nada. Acá lo que tienen que tener bien en cuenta es lo siguiente. Eh, a ver, ustedes para llegar a estas dos ecuaciones partieron de esto, que era analizar el movimiento o la cinemática de este punto, teniendo en cuenta dos sistemas de referencia, un sistema que es inercial o fijo y un sistema no inercial o móvil. Entonces ustedes llegaron a decir que para llegar a determinar la velocidad del punto, de este punto respecto de un sistema que es fijo, estaba dado por la ecuación esta también denominada como teorema de Galileo, que les dice que es igual a la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, donde la velocidad de arrastre estaba compuesta por la v sub O1 y el omega vectorial O1. Ustedes lo que tienen que tener bien en claro es que para llegar a resolver los problemas, tienen que saber qué es lo que significa cada término. Entonces, primero, esta es la velocidad del punto de vista de un sistema fijo. Por eso que es la velocidad absoluta. La velocidad relativa es la velocidad del punto, el movimiento que tiene el punto, ¿no es cierto? En este caso es la velocidad respecto de un sistema que está en movimiento. Es decir, que yo lo tengo que ver cómo se mueve, cuál es la velocidad que tiene el punto, pero visto de un sistema que está en movimiento. La velocidad O1 es la velocidad con que se está trasladando el sistema móvil, por eso que toma como referencia el O1, que vendría a ser el cero de la terna, ¿no es cierto? Es decir, nada más que lo que sería si se traslada o no el O1. Por eso que es velocidad lineal, VO1. Y por último tenemos otra velocidad que también es lineal, pero está compuesta por una velocidad omega producto por un vector. Esta velocidad omega es la velocidad de rotación del sistema móvil. Es decir, de la velocidad relativa está compuesta por una velocidad que tiene en cuenta la traslación del sistema móvil y por otra velocidad que tiene en cuenta la rotación. ¿Y cómo la tiene en cuenta? Utilizando el omega del sistema móvil. Vectorial, el PO1, que sería
el vector posición del punto referida o con respecto a un sistema móvil. Lo mismo pasa con la aceleración, porque ustedes lo que hicieron fue derivar esta ecuación para llegar a determinar esto. Entonces ustedes dijeron que para llegar a determinar la aceleración de un punto, vistos desde un sistema que es fijo, por lo tanto es aceleración absoluta, es igual a la aceleración relativa, que es la aceleración que va a tener el punto vista desde un sistema que se está moviendo. Más la aceleración, que esta sería toda esta de arrastre, que está compuesta por la aceleración que tendría el sistema móvil si se moviera con una velocidad que es variable. Más esta aceleración, que es la derivada de la velocidad. Esto también, recuerden que esto es lo mismo que ponerlo de esta manera, como la derivada de omega respecto al tiempo. Es decir, nos dice cómo varía la velocidad angular del sistema móvil en el tiempo, multiplicada por el vector del punto referida respecto del sistema que se está moviendo. Bueno, y acá también tendríamos, esta omega es la misma que esta. Es decir, si yo quiero calcular la velocidad acá y quiero calcular la aceleración, en omega es la misma que esa. Por eso hay que determinar, donde esta aceleración es el producto de omega, que sería la velocidad angular del sistema móvil, multiplicado por la velocidad del sistema móvil y multiplicado nuevamente por el punto referido respecto del sistema que se está moviendo, es decir, el vector posición P o 1. Más la aceleración de Coriolis, que era una aceleración complementaria, que estaba dada por el producto vectorial de omega, que es la velocidad angular del sistema móvil, vectorial la velocidad relativa. Es decir, ¿cuál es la velocidad relativa? Es la velocidad del punto respecto del sistema que se está moviendo. Es esta misma. ¿Está bien? Es decir, que ustedes lo que tienen que tener en claro es que el omega, cuando nosotros determinemos o llevemos todo este sistema a esto, recuerden que el omega tiene que ser el omega del sistema móvil. Que P es el vector posición del punto, pero respecto del sistema móvil. Que esta velocidad es la velocidad, fíjense, de cómo se traslada el sistema móvil, pero respecto del sistema fijo. ¿Está bien? Y bueno, la velocidad relativa es la velocidad del punto, la que tiene, pero referida o vista desde el sistema móvil. No sé si quedó claro eso. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué la velocidad que se considera en Poisson es diferente a veces? Porque ustedes lo que tienen que analizar a ustedes es qué es lo que lo hace variar la dirección. O sea, recuerden ustedes que Poisson, a ustedes les dijeron, ¿qué pasa si tenían ustedes un punto P? Ustedes le dijeron, ¿qué pasa si tenemos un punto P que está haciendo este movimiento? Entonces dijeron, bueno, yo respecto de este sistema, respecto de este sistema que es fijo, yo sé que tiene una velocidad angular que va a tener esta dirección, tomándolo con la regla de la mano derecha. Entonces, este es omega. Ahora, la velocidad de este punto, ¿cómo se calcula? Y bueno, si nosotros teníamos que la velocidad era esto, pongámosle que esta sea O, nosotros tenemos el vector posición PO. Si yo quiero calcular la velocidad del punto, la velocidad lineal del punto, o en este caso la velocidad tangencial, era directamente la derivada del vector posición. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo lo que tengo que analizar para calcular cómo varía, en este caso, el punto, que en este caso debería ser así, tangencial, la velocidad P, es tangencial. Ahí lo he dibujado mal porque en realidad, para que se vea mejor, tiene que estar en la misma dirección, suponiendo que este vector esté en el plano XY.
entonces el vector posición debería estar, el vector velocidad debería estar en la misma dirección. Si está girando en este sentido, como he dicho omega, obviamente el vector velocidad debería tener esa dirección. Entonces, a mí, el que me está produciendo, si hay una variación, es la omega. Entonces, yo lo que tengo que analizar es eso. ¿Qué es lo que me está provocando a mí la variación? Ya, eso ya lo vemos cuando tengamos algún problema en específico. Ahí Por lo van eso, a poder pero ver. el omega que se utiliza en Poisson es quien me hace cambiar la dirección de P. Exactamente, exactamente. Fíjense, por ejemplo, a ver, el del problema cuando nosotros teníamos el de la esfera, que es el que me acuerdo yo ahora, y le decía que hay un punto que sale del polo y que hace esta trayectoria así. Y me dice que acá en este punto P tiene una velocidad tangencial que es V sub, una velocidad tangencial. Pero como esta velocidad se está moviendo con respecto a la esfera que está girando, recuerden que la esfera está girando así. Pero a su vez el punto va bajando en este sentido. Entonces el punto está afectado por dos movimientos. El movimiento de rotación y a su vez el movimiento de traslación, que sería la velocidad con que se está viniendo el punto por el meridiano. Pero ustedes les dice como dato que esa es la velocidad relativa. Entonces es la velocidad que estaría, o sea, ¿cuál sería la velocidad relativa? A ver si ya les va quedando a ustedes. ¿Qué es lo que era la velocidad relativa? La La velocidad del del punto respecto al sistema al móvil. eje móvil. Bien, respecto al sistema móvil. Si yo elijo el sistema fijo, que está quieto, y después digo, yo voy a colocar un sistema móvil, de tal manera que el sistema móvil se mueva junto con la esfera, ¿yo qué es lo que voy a ver? Yo voy a ver a un punto que va a bajar, va haciendo esto. Nada más. Y está haciendo movimiento circular. ¿Lo ven? Sí. Al yo moverme como sistema móvil, al yo ubicarme junto con el movimiento de la esfera, es decir, al moverme junto yo con el omega, a ese omega yo no lo veo. Yo lo que veo es nada más que un punto que hace este movimiento. ¿Y qué movimiento está haciendo? Un movimiento circular. Y como me dice que la velocidad es constante, el módulo, entonces yo puedo decir que es un movimiento circular uniforme. Pero cuando yo quiero calcular, entonces, cuando yo quiero calcular la velocidad relativa, a mí me dice que la velocidad relativa es la derivada del vector posición, que vendría a ser en este caso el punto menos el O1. Es decir, me está diciendo cómo varía el vector posición, que en este caso sería este. ¿Cómo varía el vector posición en el tiempo? Y para mí, fíjense, ¿cómo estaría variando el vector? Y estaría haciendo este movimiento. ¿Y qué tipo de movimiento está haciendo? Circular. Por lo tanto, si yo quiero calcular cómo varía, yo lo que tengo que analizar es cómo varía este vector. ¿Y cómo varía este vector? El vector PO1 es el vector de punto, y yo veo que el vector está haciendo este movimiento, que visto desde acá, ustedes lo que están viendo es esto. Tendríamos acá el Y, acá tendríamos el Z, y el X lo tendríamos saliendo. No sé si lo alcanzan a ver ahí, chicos. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Este sería visto desde acá. Yo voy a ver al Y, al Z y al X que está saliendo. Y yo voy a ver esto que está haciendo el punto, esta trayectoria. Por lo tanto, el que me está provocando el cambio de dirección en cada instante, ¿qué es lo que es? Es el omega
el omega que me está provocando a mí el cambio de dirección. Y obviamente no es el omega 1, es el omega que está haciendo que el punto venga en este sentido, que esté cambiando de dirección. ¿Está bien? Que yo les diga, pónganle cualquier número, cualquier nomenclatura, yo creo que les puse omega 2 a ese omega. Entonces, porque acá en un instante va a estar acá el PO1. En otro instante de tiempo va a estar acá el PO1 y así sucesivamente. Lo que le dicen a ustedes es que calculen para un tita determinado, no me acuerdo, pero es para un tita determinado. Supongamos que sea 30 grados. Bueno, para ese ángulo, supongamos que sea este el ángulo de 30 grados. En ese instante nos piden calcular. Pero a mí el que me está provocando el cambio de dirección es la velocidad con que el punto, la velocidad angular con que la que está haciendo este movimiento. Como a ustedes el omega no se lo dan, pero sí le dan la velocidad relativa, y tienen el radio, que es el PO1, pueden calcular fácilmente el omega 2. Y al omega 2 después lo ponen, despejan el omega 2 que lo ponen en función. Yo le puse omega 2, pueden ponerle otro. Y ese va a estar igual a ¿qué? Va a ser igual a la velocidad relativa dividiendo el radio. Porque yo sé que la velocidad tangencial es igual a omega por R en un movimiento circular. No sé si lo ven. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está bien? Entonces, por eso es que ahí, en ese caso, el que me está provocando el cambio de dirección es el omega, en este caso, el que está, tendría la dirección del eje X. Bien. ¿Está bien? ¿Y ese omega en qué parte de la ecuación habría que ponerla? Claro, y ustedes cuando estén por calcular, ustedes dicen, supónganse que ustedes dicen, bueno, yo voy a calcular la velocidad relativa, que es la velocidad del punto respecto al sistema móvil. El sistema móvil, yo estoy viendo nada más que a un punto que está realizando un movimiento circular. Entonces yo voy a agarrar el PO1, yo tengo que poner el valor de cuánto vale el PO1. El PO1 dijimos que era el radio, lo voy a poner acá, PO1 sería el radio multiplicado, o sea, tengo que ponerlo en sus componentes, o sea, en coordenadas cartesianas. Según el eje X sería 0, según el eje Y, si esto vale, le vamos a poner tita, sería por el, si yo lo multiplico por el coseno, voy a calcular el Y. Entonces sería el radio por el coseno de tita y voy a tener la componente según J. Si yo quiero componerlo según el eje Z, tengo que multiplicarlo por el seno. Y fíjense que los dos son positivos cuando yo haga la proyección. Entonces, acá serían positivos más el R por el seno de tita, y este sería según K. Entonces, ahora esto yo vengo, lo reemplazo acá. Entonces yo digo, yo tengo que derivar todo esto, pero fíjense, de esto, ¿qué es lo que varía en el tiempo? El radio no varía en el tiempo. El coseno de tita tampoco varía en el tiempo. Lo que varía son las componentes, porque cuando yo haga cuando esté acá va a tener un valor la componente. Cuando esté un poco más acá, esto va a ir variando. Entonces, esas son las que van a ir variando. Entonces, a mí en definitiva me queda como R por el coseno de tita por la derivada de J respecto del tiempo. Más R por el seno de tita por la derivada de K respecto del tiempo. Y ahí voy a analizar cómo varía el J, que es decir, la dirección. Y fíjense cómo quedaría, lo voy a hacer acá, la derivada de J respecto del tiempo, según Poisson, es igual a una velocidad omega multiplicado por J. Pero ¿cuál es la omega que sería ahí como vector? Claro, la omega que me hace La cambiar de omega dirección. tan X. Omega X.
es la que me está provocando, es la que sería según el eje X. Entonces acá Bien. yo tengo que poner, yo le puse omega 2. Entonces cuando yo hago el cálculo digo I, J, K, y digo el omega 2, ¿qué componentes tiene? Y tiene según el eje, acá sería el omega 2 y en el otro sería 0 y 0. Porque tenemos nada más que el omega estaría según el eje X, nada más. Mientras que el J sería acá 0, 1, 0. Fíjense que cuando yo voy a hacer el cálculo, el primero sería el 0, el segundo sería 0 y el tercero sería este por este. Me quedaría como omega 2 según K. Pero el omega 2, como a mí no me da el omega 2, a mí lo que me da es como dato la velocidad relativa y me dice el radio. Entonces yo en vez de poner omega 2, yo sé que la velocidad relativa es igual a omega como módulo, omega por R. Entonces de acá yo despejo el omega, que sería el omega 2. Va a ser igual a la velocidad relativa sobre el radio. Entonces, como eso sí lo tengo, yo esos datos, en vez de poner omega 2, vengo acá y reemplazo y le digo velocidad relativa sobre el radio. Entonces, ahí ya me queda en función de datos que son conocidos. ¿Está bien? Sí, Vengo, lo reemplazo acá y me da, bueno, me va a dar el valor. Cuando yo vuelvo a derivar, que sería encontrar la aceleración, voy a hacer exactamente lo mismo. Tengo que analizarlo y el omega en ese caso sería el omega 2 aplicando Poisson. ¿Entendieron? O sea que es lo mismo. En el caso de la aceleración, una vez que ustedes entendieron lo que es la velocidad, cómo calcular la dirección de la velocidad relativa, para calcular la dirección o cómo varía la aceleración relativa, tienen que derivar la velocidad relativa. Y cuando deriven la velocidad relativa, tienen que utilizar el mismo omega que utilizaron para la velocidad, para el cálculo de la velocidad. ¿Y en aceleración de Coriolis, profe? Bueno, en la aceleración de Coriolis, una vez, como les digo, una vez que ustedes determinan cuál es el omega siempre es la velocidad angular del sistema móvil. ¿Cómo varía el rota, mejor dicho, el sistema móvil respecto del fijo? Entonces, como nosotros dijimos en este caso que vamos a poner el sistema móvil que se mueva junto con el omega de la esfera, entonces este sí o sí es el omega de la esfera, o sea que sería el omega 1, creo que le pusimos. Y la velocidad relativa es la que calcularon acá. Y por ejemplo, cuando hablaba de los vectores que son reacción en Coriolis, No, eso se les va a complicar, eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos dinámica. Ahí se les va a aclarar bien. Porque ahí hablamos de fuerza ficticia y se les va a aclarar más. Por ahora, véanlo así ustedes. Esta es la aceleración de Coriolis. Esta es la aceleración de Coriolis, que es lo que le va a permitir a ustedes hacer el cálculo. Cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, el otro día estaba viendo un video, no sé si le hice el comentario, de una persona que había puesto un rifle y había tirado una bala hasta 4.500 metros. Bueno, él hizo el cálculo, tuvo en cuenta la aceleración de Coriolis para poder dar en el blanco. Porque esto es lo que a ustedes, porque eso es una aceleración que multiplicada por la masa, en este caso de la bala, es la que le va a permitir que se desvíe. ¿Está bien? Pero ustedes lo que están por ahora están haciendo es calcular la aceleración. Ya vamos a ver el tema de la fuerza. Bien. A ver, más dudas. ¿Qué otra cosita? A ver, eso. Por ejemplo, en el caso, no me acuerdo, pero el caso de la grúa, que ese estaba un poquito más complicado. Yo se lo puse porque realmente está un poquito complicado, pero está espectacular para el análisis que estaban justamente ustedes preguntando. el de la grúa sería uno de los más completos. Claro. Fíjense,
yo les dije a ustedes, no me acuerdo la... Fíjense, a ver. Ay, no me acuerdo dónde es que lo tengo, pero bueno, estoy tratando de hacer memoria, más o menos si era así. Creo que era algo así. Y creo A que ver. salía desde acá, una cosa así era, me parece. Y acá teníamos un punto P, creo que era, y acá teníamos otro punto, y nos decía que la grúa tenía que era, ¿se acuerdan? Como este tramo vendría a ser este pedazo, que le llamamos R, que sería esta distancia. Y desde acá hasta acá, que sería la pluma, le llamamos L. ¿Está bien? Entonces, la grúa tiene este punto, porque nos piden calcular la velocidad, creo, y la aceleración, no me acuerdo, creo que eran las dos, ¿no? Los dos parámetros. Para llegar a calcular tenemos que saber que el movimiento hace este movimiento, pero aparte se está moviendo así. Entonces, para llegar a determinar, lo primero que tenemos que hacer es identificar el punto, que en este caso el punto es ese, el punto P. Pero después lo otro que tenemos que ver es dónde colocamos el sistema fijo y el sistema móvil. Como el sistema, la grúa está girando sobre este eje, nosotros dijimos que vamos a poner el fijo, lo vamos a poner acá. Profe, ¿puede mover un poquito la compu más arriba, así se ve bien el pizarrón? Disculpe. ¿Está bien? Sí, de 10. A ver, me voy a acercar un poquito más. Ahí va. Ahí se alcanza a ver. Sí, profe. Bien. Tengo que tener un cuidado porque para ponerlo a esa altura he puesto 1, 2, 3, 4 cajas de zapatos. Tengo que tener cuidado que no se me vaya a caer la computadora. Bueno, fíjense. Entonces, el movimiento del punto, que vendría a ser el puño, tiene este movimiento, pero aparte gira todo. Entonces, a mí me están pidiendo calcular la velocidad de este punto en un instante determinado. Entonces dijimos, punto ya está identificado. Sistema fijo ya lo tengo identificado. Al sistema móvil yo lo puedo colocar donde yo quiera. Yo le dije a ustedes que lo calcularan poniéndolo acá. Es decir, que el sistema móvil sea este así, y este sea el X, y acá sea el Y. ¿Está bien? Esto está girando, toda la grúa está girando con un omega 1, que es el movimiento este que hace así. Y la pluma se está moviendo así, en este sentido, nada más que está haciendo este movimiento. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si tenemos el sistema móvil, lo colocamos acá, ya podemos aplicar la ecuación que nos dice que la velocidad del punto es igual a la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, que sería el VO1, más el omega vectorial PO1. Entonces, el PO1, ¿cuál sería? El vector posición del punto respecto al sistema móvil. El O1 estaría acá. Ahí estaría el O1. Entonces, fíjense que visto desde este punto acá, el sistema, yo parado, yo me estaría parando acá. No sé si me alcanzan a ver. No me paro acá, me paro acá en esta parte de la grúa y yo lo que voy a ver va a ser esto nada más, que se mueve así. Es decir, la pluma sube y baja, que sería con este tita. Entonces, fíjense, P1, ¿cuál sería para ustedes? ¿Es el punto? ¿Es el vector? Como se los voy a dejar indicado, a ver, ¿dónde tengo otro marcador acá? Fíjense, ¿cuál sería para ustedes este vector? Puede ser que es L.
el L. En este caso el vector sería este. Y fíjense que va del O1 al P. ¿Está bien? Entonces así va. Ese sería el vector. Entonces cuando yo hago las proyecciones ya tengo que saber que ambas son positivas. Porque la proyección me está dando que el vector va a estar en aquel sentido y cuando proyecte hacia ahí va a estar hacia arriba. Entonces las proyecciones van a ser positivas ambas. El omega, ¿cuál sería el omega para ustedes? El omega 2, porque el eje móvil no se estaría moviendo solidario con el omega 1 y el omega 2 únicamente le produce cambio de dirección a P. No, fíjense, el sistema móvil, hagan de cuenta que ustedes están parados ahí. Y dijimos que el omega es la velocidad angular del sistema móvil. Entonces, el sistema móvil, ¿qué velocidad angular tiene? El sistema móvil, respecto al fijo, El omega. Uh-huh. El giro de la plataforma. Está desplazado, pero Profe, en ese ejemplo del práctico, el omega sería el omega en el cual sube el brazo. Si en este caso, no sé si no lo veo ahí que está indicado. El omega 2 pero no sería ese, el omega Z, que es el que hace que la pluma baje y suba. Fíjense, si yo me paro acá en este punto, yo soy el sistema móvil y yo estoy parado acá. A mí, ¿qué omega me está afectando? El omega 1. El omega 1, porque es el que me está permitiendo que yo me mueva para aquel lado. sí. Esa es la velocidad con que el sistema va a estar rotando respecto al sistema fijo. Si yo, para tener en cuenta, fíjese si yo hubiese hecho lo siguiente. Esto podrían haberlo hecho, pero es mucho más complicado hacerlo. Fíjense, ¿qué hubiese pasado si yo en vez de haber puesto el sistema acá, que ojo que podría hacerse, ¿no? Lo hubiese puesto así, al sistema móvil. No. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué omega, qué velocidad angular, si esta es la velocidad angular del sistema móvil, qué velocidad angular está siendo afectada a ese sistema móvil? Si yo lo pongo que se mueva junto con la pluma, a ver si lo sacan. O sea, ya tendría... Ya sería el omega 2, porque el que cuando baja la pluma bajaría también los ejes. Exactamente, o sea, como yo lo pongo que se mueve junto con la pluma, todo el sistema se va a mover junto con la pluma, pero con ese solo nada más. Y también estaría el Recuerden que omega ustedes 1 lo dijeron afectado. recién. Ah, pero tenemos la Es rotación. respecto al sistema fijo. ¿Cómo? Sería una También superposición de omega 1 y omega 2. Exactamente. En ese caso, ustedes para llegar a determinarlo, el omega debería estar dado por la suma del omega 1 más el omega 2, porque el sistema móvil se está moviendo junto con la pluma, pero a su vez se está moviendo junto con el sistema, con lo que vendría a ser la pluma y toda la grúa. Es decir, la pluma se está moviendo así, pero aparte se está rotando alrededor de ahí. Y como yo lo puse, que el sistema móvil está pegado a la pluma, entonces va a tener el mismo movimiento angular que la pluma. Entonces, por lo tanto, se hace más complicado. Yo si quiero calcular, fíjense, ¿cuánto valdría la velocidad relativa ahí? ¿Cómo era la pregunta? Perdón, profe. ¿Cuánto valdría la velocidad relativa ahí en ese caso?
Que yo lo haga, que el sistema móvil lo pongo que se mueva junto con la pluma. El sistema ya no hay velocidad relativa. No habría velocidad relativa, porque estaría moviéndome junto con la pluma. Entonces yo al punto lo vería quieto. Entonces aquí la velocidad relativa sería 0. Claro. Profe, disculpe si me andan entrecortado. ¿Qué es lo que Sí. dijo el último? La conclusión de por cuál la velocidad relativa sería 0. Yo lo que preguntaba que si yo coloco el sistema móvil que se mueva junto con la pluma, ¿qué pasa con la velocidad relativa? Que la velocidad relativa es la del punto respecto del sistema móvil. Esa es la Estaría pregunta. solidario con el sistema móvil. Y como está solidario, la velocidad sería 0, porque no hay movimiento. Yo no veo que se mueva el punto respecto del sistema móvil. Entonces, en ese caso sería 0. ¿Está bien? ¿Lo ven a eso? Entonces, acá en ese caso debería ser el omega, debería ser el omega 1 más el omega 2. O el omega 1 más el tita que le puse. Vendría a ser la Por eso, velocidad, pero porque solamente en ese caso, no como lo habíamos en ese considerado caso. nosotros. Exactamente. ¿Está Bien. bien? Profe, disculpe que esto ya lo entendí. La primera parte todavía no la termino. Considerando en el primer, digamos, cómo pusimos el eje al principio, Sí. ¿por qué ahí no consideremos el omega 2? Si el punto se estaría desplazando con el omega 2, el sistema móvil. Es decir, yo pongo al sistema, voy a poner que este es un poquito más fuerte. Yo digo que el sistema móvil se mueve junto con el origen de la pluma, pero no se mueve con la pluma, se mueve, o sea, el punto coincide con el origen de la pluma. Entonces yo parado ahí, yo voy a ver que la pluma hace esto nada más. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular la velocidad relativa, yo lo que tengo que es la velocidad del punto respecto al sistema móvil. Yo lo que estoy viendo es esto, estoy viendo que el punto está haciendo un movimiento circular. Entonces yo calculo la velocidad relativa como la derivada de esto, y en ese caso lo que me está provocando el cambio de dirección, en el caso de la velocidad, va a ser el tita. Ahí en ese caso, el omega sería el omega 2, que sería el de este lado, porque a mí la pluma está provocando este movimiento. Yo al ponerme el sistema móvil que se mueva junto con la plataforma, que la plataforma y la grúa, todo se mueve con el omega 1. Entonces yo al omega 1 no lo siento, no, o sea, lo puedo sentir, pero no veo. Yo lo que veo es nada más que el punto que hace este movimiento. Por lo tanto, un movimiento circular visto desde el sistema móvil. ¿Está claro? Sí. Entonces, en ese caso, como sería, fíjense, si yo quiero calcular, este sería, dijimos que es el vector en este caso, P1 para este caso, P1, este sería el vector. Si yo lo quiero derivar y me dice que está subiendo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué dirección debería tener la velocidad del punto? Si lo estoy viendo desde este sistema, yo lo otro no lo veo. Estoy viendo el sistema móvil. ¿Qué vería? Y yo vería al punto que hace acá, en este instante sería la velocidad de P, que sería una velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial se calcula como el omega que me está provocando que sería el omega 2, por este radio, que vendría a ser el L. ¿Lo ven? Esa Sí, es otra señor. pregunta. Esa velocidad que usted dibujó ahí es V sub R o no. En su R, porque es la velocidad del punto respecto del sistema que se está moviendo. Como yo lo puse al sistema móvil acá en el origen, yo veo a la pluma que hace este movimiento nada más. Entonces, el punto está haciendo un movimiento circular. Y como está yendo hacia arriba, debería, fíjense, cuando hagan ustedes el cálculo de la velocidad, tendría que darle a la velocidad, cuando la proyecten, le tiene que dar según y positivo,
pero cuando la proyecten según X le tiene que dar negativo, porque el vector está en este sentido, cuando proyecte va para allá. Entonces el según Y le tiene que dar, o según X, le tiene que dar negativo. Y eso tienen que ir ustedes analizándolo a medida que van haciendo el cálculo o el análisis, para que el resultado no se le vaya a cualquier otro lado. ¿Lo ven? Bien. Y el Sí, pi ahí lo menos estoy- O1 es respecto al origen del eje móvil, ¿Qué cosa? el último término, el omega El vectorial, P menos omega, O1. el omega que es P o 1. Todo esto es la velocidad de arrastre, que está compuesta por la velocidad O1, que es la velocidad con que se traslada el sistema móvil. Fíjense, la velocidad de traslado, esa también la tenemos que analizar. Cómo se traslada el sistema móvil respecto del fijo, y tiene en cuenta la traslación, por eso que tenemos la rotación, perdón. Por eso que tenemos el omega. ¿Está bien? Cómo rota el sistema móvil respecto del sistema fijo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los análisis. De tal manera que si ustedes dicen, yo lo voy a poner al sistema que se mueva con el omega 1, listo, ya definieron que es el omega 1, pero tienen que tener en claro cómo calcular este vector y la velocidad de beso O1. Fíjense, la velocidad O1. A mí me dice cómo se traslada el O1. ¿Y el O1 cómo se traslada? No se traslada. J. ¿El O1 cómo se traslada? Y el eje J Ah, alrededor con el del brazo. otro eje. Velocidad tangente. Está rotando por omega 1. El sistema... A ver, Ya, ¿tiene velocidad o no? este sería el sistema móvil. Y acá tendríamos la pluma que se mueve así. ¿Está bien? Ahora a mí me están diciendo cómo se mueve este punto. Y este punto se está moviendo haciendo un movimiento de rotación. Con el omega 1 entonces se Se mueve. está trasladando el punto gracias al omega 1. Y está haciendo un movimiento circular. Podría haber sido otro movimiento. En este caso es un movimiento circular, por eso que se calcula como la velocidad tangencial en este caso. Pero para calcular la velocidad tangencial de este punto, ¿cómo sería? Y tendría que multiplicar. La velocidad por el radio. Exactamente. Es decir, que para calcular, en este caso, la velocidad de O1 debería ser igual al producto del omega por el radio. Es decir, el omega en este caso, ¿cuál sería? El omega 1. Y por el radio, o esta distancia. ¿Está bien? Visto desde arriba, yo al punto, esto sería así, para que lo vean. Este sería el X, este sería el Z, y acá hacia afuera tendríamos el Y. ¿Está bien? Acá tendríamos el O1, y el O1 está haciendo este movimiento. Visto desde arriba. Porque se está moviendo así. Por eso es menos omega 1. Exactamente, como a mí me está diciendo que el omega 1, calculándolo, es saliente el omega 1, entonces la velocidad, obviamente la velocidad tangencial debería ser O1, que es sentido contrario al que yo me di como referencia y positivo. ¿Está bien? Perfecto. Ven que la clave es en identificar, en este caso, el punto que yo necesito calcular y después qué es lo que es cada término. Recuerden que esto es una mezcla de dos sistemas de referencia. Es decir, fíjense, la velocidad del punto respecto al sistema fijo. Cuando hagan el análisis tienen que pensar eso, sistema que se está moviendo. Ahora, estos dos, es la velocidad con que se traslada el sistema móvil, pero respecto de fijo. Por eso que el vector posición es en este caso. Acá sería el vector posición. El vector posición de O
que vendría a ser el O1. Sería el O respecto de acá, creo que era el omega, le habían puesto ustedes al cero del fijo. Entonces, ustedes tienen que analizar cómo se mueve el O respecto del sistema fijo. Y este sería la velocidad, también tangencial, pero acá donde tienen en cuenta la rotación. En el caso de la ¿se acuerdan de la medio mundo? Creo que le llamamos la rueda de la fortuna. Ahí, ¿cuál era el tema? El tema era que el sistema móvil, nosotros lo habíamos puesto, que se movía junto con el hombre, pero agarraba hacia esto. En todo el momento el sistema móvil hacía este movimiento. El punto tiene un movimiento de traslación, o sea que tiene una velocidad de O1, V sub O1 lo tiene, pero no tiene omega porque no está rotando respecto del sistema fijo, el sistema móvil. El sistema móvil va paralelo de todos los tiempos, por eso que en ese caso sería cero. Sí. ¿Ven? Perfecto, Ahora, profe. si estuviera soldado, ya no, porque si eso está soldado ya va haciendo esto. Entonces ya va cambiando el sistema móvil respecto del sistema fijo. Y ahí sí hay que tener en cuenta la velocidad angular. Bien. ¿Qué otra cosa? A ver. Si no mal recuerdo, tenía aceleración, tenía un alfa también el ejercicio. ¿Cuál? ¿Este? Sí, ahí en donde estaba omega 1 tenía un alfa. Bueno, y acá en este caso lo que tienen que hacer ustedes es aplicar la otra ecuación. Que la aceleración absoluta va a ser igual a la aceleración relativa más la de arrastre, que estaba dada por la aceleración de O1 más, en este caso sería el alfa vectorial PO1 más el omega vectorial PO1 más 2 omega vectorial velocidad relativa. Bien, entonces fíjense, a ustedes, ¿qué les decía? Que aparte del omega 1 tenía una aceleración, ¿era así? ¿O acá tenía aceleración? No me acuerdo. No, donde está omega 1 había una aceleración ahí. En omega, es decir, fíjense que entonces todo el sistema no solo está girando con velocidad constante, sino que se está acelerando. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta el alfa. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tengamos que analicemos al sistema, recuerden que tanto el omega como el alfa, en este caso era la velocidad angular del sistema móvil visto desde el sistema fijo. Y lo mismo pasa con la aceleración. Es decir, que si ustedes dicen que aquí había una aceleración también, alfa, quiere decir que también está afectado por una variación de la velocidad angular, que es el alfa. Bueno, y el PO1 es lo mismo que hace rato, el omega es el mismo que de acá, y todos los demás ya lo saben. Acá, cuando hagan el análisis, fíjense, el análisis de la aceleración de O1, acá era igual a la derivada, tenemos que ver cómo varía la velocidad O1. ¿Está bien? Y nosotros habíamos llegado a calcular, bueno, lo voy a poner en forma genérica, que era igual al omega 1 por R, y era negativo, dijimos recién, ¿no? Porque va para aquel lado, es negativo y era según K. Profe, ahí directamente no lo podemos descartar porque en el ejercicio claro que omega 1 es uniforme. No Le dice que es uniforme. Fíjense, si le dicen que es uniforme, pero le dice que hay una aceleración, ¿qué es lo que estaría siendo uniforme? El módulo. El módulo. Es decir, quiere decir que hay una variación en el omega. En un instante el omega vale, qué sé yo, 5 ciclos por segundo, un instante después vale 6 ciclos por segundo. Es decir, se va acelerando, puede que se esté desacelerando.
Pero al decirle eso quiere decir que hay una variación. Pero si le dice que es constante, y ustedes hacen justamente ese análisis, le está diciendo que el módulo es constante. Entonces justamente lo que voy a hacer acá. Yo digo, reemplazo el valor, digo, la derivada de menos omega 1 por R, K, respecto del tiempo. Estoy analizando cómo varía el O1. ¿Está bien? Fíjense entonces, el omega 1, yo tendría que hacer acá, voy a ponerlo acá para hacerlo grande. Yo lo puedo hacer escribiéndolo o lo puedo hacer analizándolo, pero para eso tengo que tenerlo bien en claro. Es decir, fíjense, a mí me está diciendo cómo varía, esto es módulo y esto es vector o versor. El módulo de omega 1 varía en el tiempo. No, ¿qué es lo que No. estamos hablando recién? Es uniforme. Al haber una aceleración, le está diciendo de que no, lo que está cambiando perdón, sí, le está cambiando el omega 1. ¿Está bien? Ahí le está cambiando el omega 1. Entonces yo tengo que agarrar y decir que la aceleración de O1 es igual a la variación de omega 1 en el tiempo. ¿Está bien? La variación de omega 1 en el tiempo, porque hemos dicho que varía el omega 1. Le dijimos un ejemplo, 5 y después pasa 6 ciclos por segundo. O sea que hay una variación en el módulo. Entonces, hay una variación en el módulo. Después lo multiplico por R y lo multiplico por K. Después digo, el primero sin derivar más la derivada del segundo, respecto del tiempo. Profe, la derivada de omega 1 respecto al tiempo no sería por la aceleración centrífuga. Claro, porque en este caso, al variar, a mí lo que me está diciendo, ¿qué es lo que está variando el omega 1? Es el La alfa. dirección. Es la que me está dando acá. A mí me está diciendo el alfa que está variando de módulo en este caso. En este caso me está diciendo que está variando el módulo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que en un instante de tiempo vale omega 1. Fíjense, el omega 1 en dirección, conforme pasa el tiempo, ¿cambia de dirección? No. No. Pero sí le dice a usted en el problema que hay un omega 1, un alfa 1. Entonces, ¿qué es lo que está variando en este caso? El módulo. ¿Está bien? En ese caso lo que está variando es el módulo. Entonces, cuando ustedes hacen el análisis, dicen, primero el primero derivado por otro sin derivar. Después pongo el segundo derivado por otro sin derivar. Y el tercero sería así, por R, por la derivada de K respecto del tiempo. Entonces ustedes dicen, ¿varía el omega 1 respecto del tiempo? Sí, porque me está diciendo que hay un alfa. Entonces este sería el alfa. O sería, acá en este caso, sería el módulo. ¿Está bien? Sería el alfa. Por R tanto. ¿Varía el radio en el tiempo? No, este módulo siempre es igual. Siempre es igual, el módulo no cambia, 0. ¿Y varía la dirección en el tiempo? Recién acabamos de decir que siempre está en aquel sentido. Entonces, en este caso, sería así. Porque no cambia, siempre va a estar en el mismo sentido. Omega 1 siempre está en el mismo sentido, hacia arriba. Conforme pasa el tiempo, el omega 1 cambia. Por eso que me dice que hay una aceleración, que es el alfa. Conforme pasa el tiempo, el radio no cambia, porque el radio es el mismo, el módulo del radio no cambia. Pero en el caso de la dirección, siempre el omega 1 está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, no hay variación. Por eso que me queda directamente que el O1, la aceleración de O1 es igual al alfa, en este caso por R según K. ¿Lo ven? ¿Puede bajar un poquito más, profe, la cámara? Ahí lo ven. De 10. Profe, en el caso que tuviéramos una aceleración también en O, ahí sí tendríamos, digamos, en el último término, una aceleración.
una aceleración, ¿en dónde dice? No. Que tengamos, o sea, que esto, el La omega pluma. 1 y el alfa 1 le está afectando a todo, inclusive a esto le está afectando. Hasta en esto lo está afectando. Pero Y si la ustedes al pluma. hacerlo acá discriminadamente, usted ya lo va teniendo en cuenta todo. Eso no se hagan problemas. Por eso que lo tienen que ir analizando así parte por parte. Ujú. Si a ustedes les hubiesen dicho de que esto se está acelerando, pero también está variando, que en vez de haberle dicho que tita tiene también una aceleración, es decir, que no solo varía, pongámosle que sea acá un omega 2, pero que también tiene un alfa 2. Es decir, que no está subiendo uniformemente la pluma, sino que se está acelerando. En ese caso, también tiene que hacer lo mismo que hemos hecho recién. Analizarlo punto por punto. Exactamente lo mismo que hemos Y al hecho final, recién. ¿qué? ¿Sumo las aceleraciones? Y al De final, la... una vez que ustedes tienen bien, por eso que esto ustedes ya lo determinaron, por eso que es importante que ustedes que lo hagan así, a ese análisis en forma discriminada, de tal manera que cuando ustedes llegan al resultado final, la velocidad va a ser la velocidad absoluta. No va a haber duda. Es decir, ustedes, una vez que calculan la velocidad relativa y determinaron cuál es la velocidad angular del sistema móvil, ustedes hacen el producto vectorial, lo multiplican por 2 y esa es la aceleración de Coriolis. No hay más vuelta que darle. Lo único que tienen que identificar lo que es el omega y cuál sería el B sub R y calcularlo bien. Acá, una vez que ustedes digan, bueno, yo tengo que el punto respecto del sistema móvil, que sería este vector posición respecto al sistema móvil multiplicado por el omega y después lo vuelvo a multiplicar por el omega, yo voy a tener la otra aceleración que vendría a ser la aceleración normal del punto respecto del sistema fijo. Y también, porque todo esto es de arrastre, desde aquí hasta acá es de arrastre. Lo mismo pasa con esto. Si ustedes lo analizan en forma así parcializada, es decir, término a término, analizándolo como yo se lo he explicado, lo único que tienen que hacer ustedes después reemplazan y lo que van a determinar es la velocidad absoluta. Lo que pasa es que a ustedes a lo mejor se les complica, pero una vez que ustedes hagan mucho más entrenamiento, hagan más ejercicio, quizás ya después le van a agarrar la mano. No es difícil. El tema es que hay que tener bien en claro esos conceptos nada más. Bien. ¿Qué otra cosa más, chicos? Profe, Las mujeres no las escucho. ¿Alguna duda, chicas? Yo lo voy siguiendo, profe. Tengo Bueno, que practicar un poco más para pulir las dudas, pero sí me saqué un par de dudas ahora. muy bien, muy bien. Sí, ¿qué me iban a preguntar? ahí digamos, en el último término derivado, y no varía, digamos, porque no tendríamos de I sobre dt. En el ¿Dónde último. acá? Sí. No Acá estoy bien. no. Está No, cortado. porque No estoy acá me bien. está diciendo, a mí me está diciendo que el omega está girando así el omega 1. Y siempre el omega 1 va a estar en este sentido, hacia arriba. ¿Está bien? Por eso que en este caso no hay variación de K respecto al tiempo, porque siempre va a estar en el mismo sentido. En este caso, la del radio tampoco no va a variar. Y lo que sí me dice acá, que el omega 1 está variando el módulo, esta parte de la ecuación. Y eso sí, ¿por qué? Porque me está diciendo que es el alfa. Este alfa aparece por la variación del módulo de omega 1, no de la dirección. ¿Está bien? Sí. Es decir, ustedes cuando estén haciendo el análisis, ustedes analícenlo con el tiempo. Ustedes digan, bueno, conforme pasa el tiempo, ¿qué dirección tiene el omega? Fíjense, en este caso, conforme pasa el tiempo, esto va a estar variando así. ¿Va a tener aceleración? Sí, desde ya le digo que sí. ¿Por qué? Porque es un movimiento circular y tiene que tener una aceleración centrípeta, sí o sí. Entonces, en este caso, como es un movimiento circular, les va a dar, cuando hagan ustedes la derivada segunda de este vector, le va a dar un vector que tiene que tener componentes
si viene hacia adentro, fíjense que las dos van a ser negativas, porque la aceleración es hacia el centro. Como es un movimiento circular, entonces va a tener una componente en X negativa y en Y también negativa. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver. Profe, ¿esta clase se está grabando? ¿Puede ser? No sé, creo que sí. Entiendo que todas las clases son grabadas, ahora que me lo recuerdo. Está grabando usted, profe. ¿Cómo? Usted lo está grabando ahora. Sí, pero yo no lo estoy grabando, lo tienen que estar haciendo de la universidad, yo no. Ah, porque le quería preguntar a dónde le subían a las clases para cualquier cosa repasar. Podríamos, ya le tendríamos que preguntar, ¿a quién le podríamos preguntar? ¿A la gente de tecnología informática? A Ricardo, porque después usted tiene que autorizar para que lo puedan subir al Bien. campus, no al otro lado. ¿Se refiere a Ricardo Monla? Sí, yo le digo Morla, pero siempre le pifio el apellido. Ricardo Monla. Bueno. Sí, ellos lo deben tener, porque yo sé que lo están grabando. Al principio creo que la primera clase, creo que no la grabaron, pero después las otras sí. De todas formas, chicos, ustedes en cualquier momento me mandan cualquier duda. Lo que pueden hacer es, cuando estén haciendo un cálculo, traten de hacerlo bien prolijo en el papel, y cuando se queden ahí, donde se traben ahí, me mandan una foto y me dicen, mire, acá me trabé, y bueno, lo vemos. Fíjense, se me ocurre otra cosa. A ver. Y esto se lo dejo a ustedes porque ya se nos está acabando el tiempo. Se lo dejo como inquietud a ustedes. Y cualquier duda me pueden consultar. Lo voy a hacer acá, pero en grande. Acá donde estaría el habitáculo donde está el gruero. Habíamos dicho que esta es una distancia R y habíamos dicho que esta es la distancia L. El punto en cuestión es este. Habíamos dicho que el sistema fijo lo colocamos acá así. De tal manera que el eje Z es saliente. A ver, lo hagamos así en forma, sin hacer cálculos, en forma teórica. Y yo les digo que el sistema móvil lo coloquen junto con el sistema fijo, es decir, que se mueva junto con el omega 1. Es decir, que en este instante el X estaría acá, el Y estaría acá y el Z estaría hacia afuera. Y acá estaría, obviamente, entonces, el O1. Es decir, que el omega estaría coincidente con el O1. ¿Qué les parece? Fíjense, al decir que el sistema móvil lo pongo que se mueva junto con el omega 1, vamos a la ecuación. Ajá. La velocidad relativa ahí no sería igual a la velocidad de arrastre, si se mueven juntos. Ahí lo ven. Ah, bueno, me comí aquí la velocidad relativa. Acá lo voy a poner al final. Si yo pongo el sistema móvil que se mueva junto con la grúa, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué movimiento verían ustedes posicionado acá? Si se mueven junto con el omega de la grúa, que vendría a ser con el omega 1,
ustedes al moverse con el omega 1, ustedes no lo ven a eso. ¿Qué es lo que estarían viendo ustedes? ¿Cuál sería el movimiento que verían? ¿Qué les parece? Omega 2. Un movimiento de rotación de P al frente mío, pero yo no soy el centro de rotación, sino que está desplazado, está más adelante. Muy bien, perfecto. Es decir, usted lo que está diciendo es que se movería esto, pero no desde acá, sino que acá estaría. Ajá. Eso es lo que vería. Visto. ¿Lleva la pluma o no? Supongamos que este sea el brazo y este sería la pluma. Este es el brazo y este es la pluma. ¿Está bien? Yo lo que vería, parados desde acá, vería esto, hacer esto. Eso. ¿Está bien? Pero ojo que también lo estoy viendo a esto. Hace rato yo estaba parado acá, entonces yo veía esto nada más. Ahí veía eso. Ahora, al estar parado acá, yo veo esto. Entonces, la velocidad omega, ¿cuál sería ahí? Si es la velocidad del sistema, la velocidad angular del sistema móvil. El omega 2 sería. ¿El omega 2 cuál es? No, el omega 1. El omega 1, porque se está moviendo. Yo dije que lo voy a poner que el sistema móvil se mueva junto con el omega 1. Entonces, yo no lo veo. Yo lo que veo es nada más que lo que hablábamos recién, es este movimiento. El brazo, ¿está bien? Esto es lo que yo vería. Entonces, acá el omega sería el omega 1. ¿El PO1 cuál sería? De P hasta el donde está el OM. Bien, es decir, que sería este el vector. ¿Estamos de acuerdo? Sí. PO1, porque acá está el sistema móvil en azul. Ese sería el PO1. Bien, voy a borrar el L para que, ya sabemos que el L, para que no se le haga lío. Sabemos que esa es la longitud de la pluma. O sea que ese sería el vector posición PO1, que es el punto respecto al sistema móvil. ¿Qué más? La velocidad relativa. ¿Cuál sería la velocidad relativa? Es la velocidad del punto respecto al sistema móvil. ¿Qué les parece a ustedes? Y va a quedar una velocidad con Y positivo y X negativo. En principio tendríamos el vector sería, como va subiendo, dijimos que esto es θ, como va subiendo el vector debería estar así. El vector posición. Pero fíjense que sería igual al VP que estuvimos calculando hace rato. No, porque recién el PO1 era desde acá hasta acá, que era el L. Ahora no, va a ser este. Y este, cuando ustedes lo tengan que calcular, van a tener que decir, cuando ustedes descompongan a este vector, lo proyecten sobre este y este lo proyecten sobre esto, ¿cuánto valdría? Y va a ser el R más esto que vendría a ser el L de la pluma Coseno de θ. por el coseno de θ, ¿está bien? Y todo esto sería según el eje X. Y este vector proyectado hacia acá, ¿cómo sería? L seno de θ. Muy bien, L seno de θ. Profe, eso lo podríamos hacer con algo parecido a lo que vimos en la unidad 3, que, o sea, calcular la velocidad y al trasladarlo, tener en cuenta la velocidad resultante. No, porque ahí eso es aplicado a cuerpo rígido y eso ya lo van a ver. Ya cuando hagamos problemas se van a dar cuenta que hay cosas que ustedes no pueden aplicar. Hay algunos problemas en los cuales se puede resolver uno y utilizando el mismo método, utilizándolo como uno como puntos materiales y el otro como cuerpo rígido. Pero en este caso se les va a complicar si ustedes lo quieren aplicar como cuerpo sólido. Fíjense entonces, este vector estaría descompuesto así, descompuesto así. Entonces, yo con esto, ¿qué es lo que sería? Esto sería el PO1. ¿Está bien? Entonces, ya calculé esto, ya calculé el omega 1. La velocidad relativa, ¿qué es lo que sería la velocidad relativa? La velocidad del punto respecto al sistema móvil.
Muy bien, que sería lo mismo que derivar el PO1. Y eso se lo dejo a ustedes para que lo calculen. Pero, ¿Está bien? Eso se lo dejo a ustedes para que lo calculen y lo analicen a esto. qué quilombo. Y la velocidad V sub O1, ¿cuánto valdría? 0. 0. Bien, vale 0 porque ahora está el punto acá, el O1, no se mueve. Fíjense, es todo analizar dónde ponemos el sistema móvil, qué es más conveniente. Cuando tenemos, les decía la otra vez, que cuando tenemos dos movimientos angulares, o sea, que el punto esté afectado por dos velocidades angulares, lo que es conveniente a uno de ellos afectarlo al sistema móvil. De tal manera que el otro va a quedar para hacer el estudio, como el caso ese que estuvimos viendo recién, que vemos que hace un movimiento circular el punto. Y se reduce, porque ustedes eso lo pueden calcular. Cuando ustedes se acercan más al punto, se está complicando más la cosa. Es decir, recién dijimos que podrían poner el sistema acá, pero también podrían poner el sistema en el punto, porque es arbitrario. Pero ponerlo al sistema que se mueva junto con el punto no tiene sentido, entonces, todo lo que hemos estudiado. Porque me están pidiendo calcular la velocidad del punto respecto al sistema fijo y estoy colocando el sistema móvil que se mueva junto con el punto, no tiene sentido. Entonces ustedes se tienen que ir un poco más atrás, cosa que ustedes le saquen el jugo al sistema móvil, porque al colocar el sistema móvil ustedes dicen, bueno, yo me abstraigo del otro movimiento y a mí me queda, visto desde el sistema móvil, veo nada más que este movimiento. Fíjense en el caso del otro. Acá dijimos que esto tiene un movimiento circular, pero me estoy acordando ¿se acuerda el cuadrado? Cuando teníamos el cuadrado acá. En este caso, ustedes les decía que este punto viajaba, cuando este cuadro daba una vuelta, el punto hacía este movimiento. Y esta es la velocidad relativa. Ahora, en este caso, la velocidad relativa, el punto no está siguiendo la velocidad relativa no es una velocidad tangencial. En este caso, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque yo parado, recuerden que acá ustedes pusieron al sistema fijo acá y al sistema móvil lo pusieron acá, que se mueva junto con el cuadrado. Entonces yo al moverme junto con el cuadrado, yo al cuadrado no lo veo que se esté moviendo, yo estoy quieto con el cuadrado. Entonces yo veo un punto que hace ese movimiento, que es una velocidad, un movimiento rectilíneo uniforme, porque es una línea recta la que está haciendo. ¿Lo ven a eso? ¿Lo puedo repetir, Sí, profe? Ahí me perdí. A ver, voy a borrar esto. En el caso del cuadrado, que no recuerdo cuál fue el problema, el número del problema, pero era una cosa así. A ustedes les decían que era un cuadrado que estaba girando. Tenía la posibilidad del cuadrado de girar con 1 omega. Esto tiene la posibilidad de girar con 1 omega. Y el z que estaría hacia afuera. Y ustedes dijeron que hay un punto acá que se desplaza desde este punto a este otro punto. Fíjense que la trayectoria no es un movimiento circular, es una trayectoria recta. Entonces acá sería la velocidad relativa del punto. En un instante de tiempo está acá, otro acá, otro acá, otro acá y así, hasta llegar a este punto. Si yo pongo el sistema móvil que se mueva junto con la placa, al pararme yo acá y que se mueva junto con la placa, hagan de cuenta que ustedes están parados en el extremo, acá están parados, ¿y qué van a ver? Ustedes van a ver un punto que hace este movimiento. Y este es un movimiento rectilíneo uniforme.
porque ustedes se abstraen del otro movimiento que está girando. Ustedes al estar moviéndose junto con ese omega, por poner el sistema móvil que se mueva junto con el omega, ustedes ven que el punto hace un movimiento rectilíneo uniforme, porque le dice que la velocidad es constante. Bien. ¿Lo ven a eso? Sí. Bien. Es parecido al caso al primero, y ahí capaz que se van a acordar un poco más. Cuando les decían a ustedes que tenían la plataforma y que le decían que la persona esto está girando con un omega, y ustedes dijeron, yo voy a poner el sistema móvil que se mueva junto con el omega. Entonces, al moverme junto yo con el omega, yo voy a ver la persona, me dice, primero está quieta acá la persona. No se mueve por ningún, no hay movimiento relativo. Después me dice que esta persona se mueve hacia adentro, con una velocidad. Esa velocidad en ese caso es un movimiento rectilíneo que viene hacia acá. ¿Está bien? Porque yo lo estoy viendo a la persona que se me viene hacia mí. No está haciendo ningún movimiento circular. Pero después le dice a ustedes que hace un movimiento para allá y después creo que queda para el otro lado. No me acuerdo bien el problema. Pero lo que les quería decir que esos son análisis que ustedes tienen que hacer, porque es muy ejemplificador. Ahí se puede ver todo los vericuetos que tiene todo esto. Y si tienen dudas, me preguntan. Genial. Gracias, profe. Me salieron muchas dudas. Cuando ustedes quieran, me mandan, como les digo, pónganse ustedes a trabajar. Cuando ustedes se traben en algún lugar, me mandan, mire, yo acá me quedé, y ahí lo ven, no hay ningún problema. Me mandan un WhatsApp de la foto y ahí le hago mis comentarios. Profe, el ingeniero dijo que iba a hacer un ejercicio y 5 preguntas teóricas. Sí. ¿Eso se va a basar en el apunte o podríamos, no sé, buscarlo en algún otro lado? No, yo le voy a dar la parte del ejercicio, yo le voy a dar un ejercicio de esto. Dante les va a hacer preguntas, multiple choice, le va a hacer preguntas donde tengo entendido que ustedes les tienen que colocar verdadero o falso, o hacer un pequeño razonamiento para llegar a dar una respuesta. Es decir, no le va a hacer una pregunta de algo que no le ha dado, ni que yo le haya dado. Así que por ese lado quédense tranquilos. Bueno, profe. ¿Es múltiple choice el teórico? Me dijo que sí, que lo iba a hacer así. No sé, la verdad que es lo que me dijo que él iba a hacer así. Me voy a sentar un cachito. Él me dijo que iba a ser así, que iba a hacer unas preguntas, pero que iba a ser también para que ustedes hagan un tipo de análisis. ¿Está bien? Es decir, algún pequeño razonamiento como para que puedan llegar ustedes a tener una respuesta y, bueno, me imagino que debe ser ahí elegir cuál es. Bueno, genial. Bien, profe, entonces que para el otro miércoles queda definido el parcial. Claro, el próximo miércoles hacemos ese parcial y el jueves arrancaríamos ya entonces con movimiento, cinemática del cuerpo rígido. Profe, antes de arrancar la otra guía, ¿podríamos hacer así, tipo un análisis con un ejercicio así teórico como hicimos ahora? En vez de mandar un análisis así como hicimos ahora con la guía 2 teórico. Bueno, la finalidad del trabajo práctico es justamente eso, que yo le doy ejercicio y lo resolvemos entre todos. De eso se trata el trabajo práctico, es decir, yo les voy a dar ejercicio y ustedes, yo los resuelvo junto con ustedes. Lo que pasa es que aquí a mí se me complica un poco el quedarme yo acá quieto y que ustedes resuelvan, porque a mí cuando yo estoy allá, cuando la clase es presencial, yo me gusta ir dando vueltas, viéndolo cómo les veo las caritas y veo quiénes son los que tienen dudas, que no, y ahí amachaco un poco para reforzar.
Acá se me complica un poco, entonces yo lo que trato es de ser lo más claro posible para que ustedes puedan entender, pero no se hagan problema, el trabajo práctico tiene que ver con eso. Por ejemplo, en este caso, más de esto no va a ser, le va a dar un problema que tiene que ver con la aplicación de este tipo de análisis. ¿Mm? No se hagan por ese lado no se hagan problema. Yo diría que practiquen y cualquier duda me consultan. Es más, hagan esto, por ejemplo, bueno, el que les dije yo hace rato, el de colocar el sistema móvil, pónganlo, les tiene que dar el mismo resultado, porque recuerde que al colocar el sistema móvil, colocarlo, ¿se acuerdan el caso de la grúa? Cuando ustedes tenían la grúa, ustedes colocaron acá el sistema fijo. Va a tener que levantar la pantalla, profe. Es un tema. Ahí está. ¿Se acuerdan que acá donde está el gruero? Y acá pusimos el sistema fijo y acá pusimos el sistema móvil que se mueve con el omega 1. Hagan ustedes este último que yo les dije, que el sistema móvil lo colocan acá, así, al sistema móvil. Y calcúlenlo. Ese está interesantísimo. Cualquier duda que tengan me consultan. Pero como anteriormente pusimos acá el sistema móvil, acá lo pusimos el sistema móvil, y después dijimos, lo vamos a colocar acá. Al colocar un sistema móvil que es paralelo al que nos dimos anteriormente, como en el anterior ya le encontramos resultados, al ser paralelo tiene que darle los mismos resultados, porque son los ejes paralelos. ¿Está bien? Siempre que los ejes sean paralelos. Claro, siempre que sean, por ejemplo... Y nos referimos a la velocidad del punto y a la aceleración del punto. Les tiene que dar el mismo valor. Bien. Le tiene que dar el mismo valor. Es decir, que ustedes podrían analizar poniéndolo acá al sistema y vean cómo que les dé el mismo resultado. Si no les da el mismo resultado, en algo le están pifiando. Bien. ¿Qué hora es a todo esto? 10:30. Bueno, lo damos por finalizado. ¿Alguna otra duda? Las chicas, ¿cómo andan las chicas? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno. Cualquier cosa le voy a mandar mensajes para sacar dudas que probablemente... No hay ningún problema. Muy bien. Hagan lo que ustedes estén resolviendo, como lo están resolviendo, para ver cuál es el criterio que están usando y bueno, ya ahí lo vamos a aclarar, ¿va? Genial, profe. Profe, Bueno, profe, gracias. esta clase sí está siendo grabada, pero usted le tiene que decir a Monla que la suba. Porque bien. Usted le tiene que decir. Le puede decir que la suba así por la duda. Lo vemos Sí, el fin de semana. Bien, bueno, ya le voy a decir entonces, creo que lo tengo el número al celular. Sí, lo tengo. Ya le voy a hacer un llamadito y le voy a decir entonces, ¿ah? Genial, Las profe. clases se Bueno, subirían profe. al Gracias. Chao, hasta luego. ¿Cómo dicen? La clase se subiría al campus, al foro de la cátedra. La verdad que no sé nada de eso. Yo ahora le voy a llamar a Morla, le voy a consultar la inquietud que tienen ustedes y bueno, vamos a ver qué me dice. Le voy a decir que me lo deje bien y claro para que ustedes lo puedan entender y les aviso. ¿Ah? Las que yo vi que están subidas, a donde vio que nosotros entramos a aulas virtuales. Sí. Y bueno, ahí cada año tiene las grabaciones, ahí no es campus, me confundí. Es ahí donde entramos. Y ahí quedan todas grabadas. Cuando entra al departamento de electromecánica, a lo mejor, y ahí deben estar. Claro, de ahí entras a tercero y de ahí quedaría. Pero tenés que avisar para que quede ahí grabado. Bien. Entonces ya le aviso. Entonces a Molly les aviso a ustedes, les comunico. ¿Ah? De 10, profe. Bueno, muy bien. Gracias, profe. No, por favor, que anden muy bien. Cualquier cosa ya saben. Buen fin de semana, chicos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.